Hablar de estrategias de manejo en acalasia. Le doy gracias al doctor Felipe Roldán por la asesoría en la charla y disculpas por el atraso por problemas técnicos. Vamos entonces a hablar de introducción, etiología del diagnóstico y nos vamos a enfocar en el tratamiento. A modo de introducción, sabemos que la acalasia es un trastorno de la motilidad esofágica caracterizado por falta de relajación del esfínter esofágico inferior debido a una pérdida neuronal en el plexo mientérico, que es el que inerva puesto del esófago. Es una patología poco frecuente, una incidencia muy baja. Otros trastornos de motilidad esofágica son mucho más comunes, pero la prevalencia es muy alta, porque es una enfermedad crónica que afecta a los pacientes a lo largo de la vida. El término acalasia viene de calasis, que significa pues no o falta de relajamiento. En un estudio en Bogotá que se hizo durante 4 años, solamente encontraron 87 pacientes con acalasia, vemos que es poco frecuente, y la más frecuente fue la tipo 2. Sabemos entonces que el esófago tiene 4 capas. La más importante aquí va a ser la capa muscular. El esófago tiene una capa externa longitudinal y una capa interna circular, y entre ellas dos va a estar el plexo mientérico, que es el que va a inervar pues, todo el esófago. El esfínter esofágico inferior, también es muy importante entenderlo en esta patología, es más que un engrosamiento de la capa circular del esófago. Es un punto de alta presión con respecto al resto del cuerpo esofágico y todas estas estructuras que hay acá contribuyen al mecanismo de esfínter y al mecanismo antirreflujo. Como vamos a ver en la acalasia, tiene que haber una falla de la relajación del esfínter para que uno diga pues, que es acalasia como tal. El peristaltismo y la fisiología esofágica es compleja, básicamente está mediado por fibras parasimpáticas que vienen del nervio vago, inervan el músculo estriado que predomina en el tercio proximal del esófago. Este músculo hace una transición a músculo liso que predomina en la parte distal del esófago, y aquí vemos cómo en una manometría de alta resolución vemos la fisiología normal del esófago. Entonces, cuando se inicia un nuevo trago, tiene que haber una cascada inhibitoria para que el esófago se distienda para permitir el paso del bolo. Hay una relajación del esfínter esofágico superior, empieza a avanzar pues el bolo, y a medida que avanza se distiende el esófago que ya está, digamos, relajado por la cascada inhibitoria, y a medida que se distiende empiezan a haber estímulos excitatorios que van empujando el bolo hacia abajo. Vemos entonces como progresivamente se va contrayendo el esófago. El color rojo son mayores presiones, el color azul pues es que no hay presión. Finalmente, cuando el esófago, vemos que el esfínter esofágico inferior está totalmente relajado, y cuando el bolo llega a ese esfínter como tal, este tiene que relajarse para pasar, pues para que el bolo pase al estómago como tal. Entonces, en la acalasia hay una fallo en los mecanismos inhibitorios de todo este proceso, y eso hace que los mecanismos tanto inhibitorios como excitatorios fallen, no se relaje el esfínter esofágico inferior y no haya una peristalsis normal del esófago. La etiología pues son muchas, se ha hablado más que todo de autoinmunidad, mecanismos mediados por células y anticuerpos que atacan directamente las células, las neuronas de ese plexo mientérico, y hay una destrucción de ellas. Pacientes con enfermedades autoinmunes como diabetes tipo 1, hipotiroidismo, tienen más predisposición a desarrollar acalasia. También se ha hablado que pacientes predispuestos genéticamente, asociados a una infección viral por diferentes virus, hay una destrucción, inflamación directa de las neuronas que también generan acalasia. Y en algunas partes del mundo, no es el caso de Colombia, la enfermedad de Chagas, secundaria a Trypanosoma cruzi, pues este germen ataca directamente estas neuronas. La clínica pues, de la acalasia es muy larvada. Generalmente los pacientes tienen síntomas muchos años antes del diagnóstico, y generalmente se sospecha y se tratan otras patologías mucho más comunes, como son la enfermedad por reflujo gastroesofágico, antes de pensar en una acalasia. El síntoma cardinal es la disfagia progresiva para sólidos y para líquidos, presente en la gran mayoría de pacientes. La regurgitación es muy frecuente, y por eso es que se confunde mucho con reflujo gastroesofágico. La epigastralgia y el dolor torácico es debido a la retención de alimentos que no pasan al estómago como tal, y es el síntoma más común en pacientes jóvenes. Y los síntomas respiratorios son generalmente de aparición tardía, son debidos a microaspiraciones, pues, precisamente porque el esófago no se vacía completamente, y son más que todo tos, ronquera, garganta seca o descarga postnasal. Y la pérdida de peso se da porque estos pacientes llegan a una disfagia tan marcada que no pueden deglutir nada, y ese esfínter no se relaja, entonces pues se desnutre. La escala de Descartes es
importante porque se correlaciona muy bien pues como con los síntomas del paciente, pero es más importante tenerla en cuenta porque se usa mucho en los estudios que ya voy a mostrar y es muy útil para ver si un tratamiento fue efectivo o no. Cuando el paciente disminuye su puntuación en la escala de Egert de 3 o más, o dependiendo de los estudios, vemos que el tratamiento pues, fue efectivo. El diagnóstico de la acalasia, pues hay muchas ayudas diagnósticas. Inicialmente hay que confirmar por medio de examen físico y anamnesis que el paciente sí tenga una disfagia esofágica como tal. Y lo primero a hacer es una endoscopia digestiva superior para estudiar ese paciente, descartar causas mecánicas, neoplasias, anillos esofágicos, enfermedad por reflujo gastroesofágico. La endoscopia permite toma de biopsias. Es muy importante aclarar que una endoscopia normal no excluye el diagnóstico de acalasia. Es usual que sea normal. Y los síntomas y los hallazgos más comunes son la retención de saliva o restos alimentarios y un esfínter esofágico inferior muy apretado que digamos que no impide el paso del equipo, pero sí lo dificulta. El esofagograma con bario es una ayuda diagnóstica clásica que siempre se ha utilizado, da la imagen típica en pico de pájaro, que es muy específica de acalasia, pero tiene un rendimiento muy bajo para diferenciar esta patología de otros trastornos de motilidad esofágica. Tiene una sensibilidad y una especificidad muy bajita. Me sirve más que todo para ver la anatomía del esófago, me muestra cuando ya hay un esófago totalmente deformado, si hay una hernia hiatal asociada u otras cosas. Entonces digamos que es una ayuda visual y anatómica importante, pero no se debe usar como primera línea ni como único método diagnóstico para diagnosticar una acalasia. Y ya la manometría esofágica de alta resolución, digamos que es lo ideal para descartar otros trastornos de motilidad esofágica y diagnosticar una acalasia. La manometría nos mide entonces la fisiología normal del esófago, como vimos al principio. Nos muestra entonces un peristaltismo totalmente conservado, cómo funciona el esfínter esofágico inferior y nos hace también diferenciar la acalasia de otros diagnósticos más frecuentes como son el espasmo esofágico difuso o el esófago hipercontráctil. La manometría nos divide la acalasia en 3 tipos según la clasificación de Chicago. El tipo 1 se caracteriza por una ausencia de peristaltismo, no hay contracción muscular en absoluto y por eso hay un vaciamiento esofágico incompleto frente a un esfínter esofágico inferior que no se relaja, que esto es fundamental y tiene que existir para decir que estamos hablando pues, de una acalasia. La tipo 2 es la más común, se caracteriza por una panpresurización esofágica, la contracción muscular está conservada y digamos que es un esófago que lucha constantemente contra un esfínter que no se relaja, aquí también hay un vaciamiento esofágico incompleto, y la tipo 3, que es la menos común, está caracterizado por contracciones distales prematuras. Aquí vemos una segmentación en el peristaltismo esofágico por una sincronía demasiado marcada. Debido a esta segmentación, el vaciamiento podría estar conservado, pero digamos que nuevamente hay un esfínter que no se va a relajar, los pacientes van a tener muchos síntomas y como vamos a ver, es el tipo que más se beneficia de POEM. Ya para hablar un poquito del EndoFlip, digamos que esto es lo último que ha salido para el diagnóstico de patología esofágica. Esto es una sonda intraluminal funcional. Es que por medio de endoscopia se pasa una sonda hasta el estómago y esta sonda por medio de impedanciometría genera una imagen tridimensional que mide los cambios en la presión, diámetro y volumen de todo el esófago. También nos mide de forma dinámica la función de la unión gastroesofágica, pues viendo cómo funciona el esfínter esofágico inferior. Es ideal para patología esofágica de cualquier tipo, se correlaciona muy bien con la gravedad de los síntomas y como vamos a ver puede guiar el tratamiento. Este es un ejemplo de un endoflip en donde vemos que hay una ausencia completa de un peristaltismo esofágico con un esfínter esofágico inferior que no se relaja, con índices de distensibilidad muy bajos. Esto es compatible con una acalasia tipo 1. Entonces ya vamos a hablar del tratamiento como tal. Vamos a empezar con el tratamiento médico. El tratamiento médico está basado en medicamentos que relajen o disminuyan la presión del esfínter esofágico inferior. Los que más se han descrito y estudiado son el nifedipino, el dinitrato isosorbide y el disildenafil. En general, estos medicamentos, digamos que son efectivos, pero a corto plazo. Generalmente el paciente necesita muchas dosis para cubrir o para curar sus síntomas como tal, y con todas estas dosis es que vienen los efectos adversos indeseados de estos diferentes medicamentos. Debido a esto, el manejo médico no se recomienda en ningún paciente, solo está indicado en pacientes que por una u otra razón no sean candidatos a todas las otras terapias que voy a hablar.
Ya para hablar del tratamiento endoscópico, empezar con la toxina botulínica. Consta pues, en la inyección de esta toxina en el esfínter esofágico inferior por medio de endoscopia, lo relaja más o menos en un 50%. Se ha visto que tiene resolución de síntomas a corto plazo, que digamos que son más o menos buenos, pero pierde el efecto muy rápido, solamente una resolución de síntomas del 40% a un año de seguimiento, y muchos estudios han demostrado que los otros tratamientos de los cuales ya voy a hablar son mucho mejores en cuanto al éxito clínico frente a la toxina botulínica. Por ejemplo, este metaanálisis que encontró un éxito de solamente el 53% para la toxina botulínica, que fue el más bajo de todos. En este metaanálisis lo que más efectivo fue el POEM anterior seguido del POEM posterior. Entonces, debido a todo esto, la toxina botulínica no se recomienda como primera línea y al igual que el manejo médico, solo está indicado en pacientes que no sean aptos ni candidatos para otras intervenciones. La dilatación neumática, muy importante, se basa en la dilatación del esfínter esofágico inferior con un balón que puede ser de 30, 35, 40 milímetros. Rompe esas fibras esofágicas, musculares esofágicas del esfínter para que pueda avanzar el bolo. Digamos que la dilatación neumática tiene tasas de éxito variables que varían en los diferentes estudios y en las diferentes series, pero por lo general son tasas de éxito muy buenas, que alcanzan el 80% a corto plazo. ¿Cuál es el problema? Que este éxito disminuye nuevamente con el tiempo de una forma, digamos, importante, teniéndose series de tasas de éxito de solo el 40% hasta un 82% a mayor largo plazo. La gran mayoría de pacientes que se llevan una dilatación neumática, la gran mayoría necesitan nuevas dilataciones. Es por esto que vamos a ver que hay otras técnicas un poquito más definitivas, por así decir. No está exento de complicaciones, la perforación, que es una complicación gravísima, digamos que afortunadamente es una complicación poco frecuente. Riesgo de sangrado, sobre todo en pacientes anticoagulados, entonces tienen que suspender la anticoagulación para ser llevados a este procedimiento, pues con los riesgos que tiene suspender la anticoagulación en un paciente que la necesite. Y se ha visto que hasta en un tercio de pacientes después de una dilatación neumática pueden quedar con síntomas de reflujo gastroesofágico. Se habla que es la técnica endoscópica más costo efectiva porque comparado con los otros métodos que ya vamos a hablar y a comparar, es el que mejor tasa de éxito tiene a corto plazo, es barato, pero tiene el problema de que la mayoría de pacientes necesitan nuevas dilataciones o otros procedimientos. El POEM, esto es una miotomía endoscópica peroral, se usa desde el 2008, digamos que es lo más nuevo en el manejo de la calasia y se ha usado para muchas otras patologías. Es básicamente que durante una endoscopia se hace un trayecto submucoso con el endoscopio para alcanzar las fibras musculares circulares y hacer una miotomía como tal por medio de la endoscopia. Digamos que la miotomía tiene que tener una longitud adecuada como para resolver los síntomas del paciente, pero no puede ser una miotomía tan extensa como para generarle síntomas de reflujo gastroesofágico a ese paciente. Esto generalmente se ha hecho de forma, digamos, subjetiva con unas medidas que tiene el endoscopista, más o menos 6 a 10 centímetros hacia el esófago desde la unión gastroesofágica y 2 a 5 centímetros hacia el estómago, pero esto, como vamos a ver, ha cambiado mucho con el uso del endoflip para dirigir esa miotomía como tal. El POEM tiene excelentes resultados a corto, mediano plazo, un éxito del 80 al 95%, incluso las tasas de éxito son comparables, como ya vamos a ver con la miotomía de Heller. No está exento de complicaciones, lo más frecuente es el neumoperitoneo seguido de la lesión de la mucosa. Hay que entender que cuando hacemos una miotomía, lo único que va a separar la luz esofágica del mediastino va a ser la mucosa esofágica, entonces es muy importante no lesionarla. Neumotórax, derrame pleural, neumomediastino, perforación, que digamos que es una complicación poco frecuente. Todas estas complicaciones disminuyen su incidencia a medida que el endoscopista mejora su curva de aprendizaje durante el POEM. Se ha visto en diferentes series que al inicio tienen más complicaciones, la mayoría no son graves, pero mientras hacen más POEM, por lo general más de 20, 30 casos, se disminuyen todas las tasas de complicaciones. Aquí vemos pues cómo está haciendo la miotomía de las fibras musculares, ya pues por el trayecto submucoso que se creó. Hay muchos estudios que han validado el uso del endoflip durante el POEM. ¿Por qué? Porque el endoflip nos muestra de una forma dinámica, en tiempo real, como dije, las presiones y los diámetros del esófago, y se ha visto en algunos estudios que puede disminuir la longitud de la miotomía teniendo las presiones que yo necesite, y esto hace que los pacientes puedan tener menos síntomas por reflujo gastroesofágico. En algunos estudios se han visto que se obtienen mejores resultados en cuanto al éxito clínico y los eventos adversos si se guía el POEM
por el endoflip. Se ha visto que hay cambios dinámicos en el flip durante el tiempo y esto podría sugerir que pacientes, digamos, con síntomas después del procedimiento de disfagia, de pirosis o de reflujo, pues digamos que el endoflip nos pueda apuntar a la etiología de esos síntomas, si fue un fallo del tratamiento o no. Finalmente, para hablar de la miotomía de Heller, es el tratamiento quirúrgico, es la técnica quirúrgica o la técnica para la acalasia que se usa hace más tiempo y por eso digamos que ha sido la más estudiada. Se basa en la disección de todo el hiato esofágico para liberar el esófago intraabdominal de todas sus estructuras adyacentes hasta tener una buena longitud de ese esófago intraabdominal. Y cuando se obtiene esto, cuidando siempre el nervio vago anterior, se hace entonces una miotomía anterior de las fibras longitudinales y después de las fibras musculares del esófago, hasta obtener un adecuado bombamiento de la mucosa sin lesionarla. Siempre la miotomía de Heller se debe asociar a una funduplicatura para disminuir los síntomas de reflujo gastroesofágico. Las diferentes funduplicaturas, pues digamos que la de Dor es la que más se describe, tiene la ventaja de que nos cubre la miotomía, ya que la funduplicatura de Dor es anterior. En caso de alguna perforación o lesión de la mucosa, digamos que uno está un poquito más tranquilo cubriendo esto, y asociar una miotomía o una funduplicatura disminuye los síntomas de reflujo de un 49 a un 9%. La funduplicatura de Toupet, digamos que la desventaja entre comillas es que requiere una disección posterior del esófago para poder hacerla, pero es totalmente igual de efectiva que la funduplicatura de Dor para los síntomas gastroesofágicos. Finalmente, la funduplicatura de Nissen no está recomendada en casos de miotomía porque puede aumentar la presión del esfínter esofágico inferior y el paciente puede quedar con la misma disfagia que ya venía. La miotomía de Heller tiene tasas excelentes de éxito a corto, mediano y largo plazo, incluso en algunas series alcanzó el 100%, disminuye un poco con el tiempo, digamos que a 5 años disminuye un 65-85% y como dije es la técnica o el tratamiento que más he estudiado. En un estudio que incluyó pacientes con miotomía de Heller, los siguieron de 10 a 26 años y ellos vieron que la tasa de éxito fue el 79% en promedio a 17 años. No podemos tener y no tenemos pues series o seguimientos tan prolongados con las otras técnicas. Vemos que pues es bastante buena, bastante válida. Últimamente se ha hablado de la miotomía por robot, digamos que se ha visto que tienen menos pérdida sanguínea, menos estancia hospitalaria, pero se ha prolongado el tiempo quirúrgico. Entonces, cuando ya conocemos los tratamientos, nos preguntamos entonces cuál es mejor, qué le vamos a hacer al paciente. Vamos entonces a comparar primero la miotomía de Heller con la dilatación neumática. Hay 3 metaanálisis que son los más recientes, uno del 2013 que mostró una superioridad del Heller a corto y a largo plazo comparado con la dilatación neumática. Otra metaanálisis del 2017 incluyó 8 estudios, seguimiento de esos pacientes a un año, vemos que no es tan largo el seguimiento, y nuevamente se mostró la superioridad de la miotomía de Heller frente a la dilatación con una P estadísticamente significativa y no se encontraron diferencias en cuanto a las tasas de reflujo o las tasas de perforación. Y el metaanálisis más reciente es de este año, fue un metaanálisis que solamente incluyó RCTs, casi 900 pacientes, que este metaanálisis, solamente RCTs, no hubo diferencias estadísticamente significativas en la escala de Descartes a un año de seguimiento, en la tasa de reflujo gastroesofágico o en la tasa de perforación. Ellos sí vieron que los pacientes llevados a miotomía de Heller tuvieron menos disfagia, menos recaídas de los síntomas y menos eventos adversos posoperatorios. Y los pacientes llevados a dilatación neumática, digamos que tuvieron una mayor respuesta a corto plazo, pero cuando se siguieron los pacientes a mediano y largo plazo, 1, 3 y 5 años, no hubo diferencias estadísticamente significativas en el éxito clínico. Este metaanálisis concluye que tanto la dilatación neumática como la miotomía de Heller son totalmente efectivos a corto y largo plazo. ¿Cuál es el problema? La gran mayoría, más del 25% de pacientes llevados a dilatación neumática necesitan nuevos procedimientos para mantener este éxito clínico. Y un sesgo importante del metaanálisis de todos estos RCTs es que los pacientes llevados a dilatación neumática necesitaron precisamente nuevas reintervenciones para mantener ese éxito y por eso fue que no se mostró, digamos, una superioridad tan clara de los pacientes llevados a miotomía de Heller. Ahora para comparar el POEM con la dilatación neumática, esto fue un RCT multicéntrico, 130 pacientes con acalasia. El desenlace primario fue la respuesta clínica a 2 años de seguimiento. La respuesta clínica fue una disminución en la escala de Edgar de 3 o más puntos, la ausencia de complicaciones y que los pacientes no necesitaran ninguna reintervención. 66 de estos 130 pacientes fueron llevados a dilatación neumática y el problema es que 50, la gran mayoría, necesitaron 2 dilataciones.
El éxito clínico a 2 años fue muy superior en el POEM, 92% versus 54%, pero la esofagitis por reflujo gastroesofágico a 2 años de seguimiento fue mucho mayor en los pacientes con POEM, siendo esto estadísticamente significativo. La necesidad de reintervención fue mucho mayor en los pacientes de dilatación neumática y no se encontraron complicaciones intraposoperatorias en el grupo llevado a POEM. Entonces, el problema de comparar con cualquier otra cosa la dilatación neumática es que estos pacientes, por lo general, como ya dije, necesitan nuevas reintervenciones para mantener el éxito clínico con los riesgos que conlleva cada dilatación, de sangrado, de perforación, etcétera, comparado con, digamos, en este caso, el POEM, que sería solo una intervención que es igual de exitosa. Entonces, por eso, digamos que los autores de CRCT prefieren el POEM que la dilatación neumática. Y ya digamos que vamos a comparar los dos grandes, que es el POEM y la miotomía de Heller. Este fue un RCT que incluyó 40 pacientes, 20 llevados a Heller, 20 llevados a POEM. No hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la resolución de síntomas a 1 año de seguimiento. Eso sí, los pacientes llevados a POEM tuvieron mayor tasa de reflujo gastroesofágico a 1, 6 y 12 meses de seguimiento, siendo esto estadísticamente significativo. Una revisión sistemática de 11 estudios incluyó este RCT que ya les mostré. Encontró que no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a las complicaciones perioperatorias, que es importante anotarlo porque uno diría que la miotomía de Heller, por ser una cirugía más invasiva, puede tener más complicaciones. El POEM nuevamente tuvo mayor tasa por reflujo gastroesofágico y vieron que el POEM fue más eficaz en pacientes con acalasia tipo 3 y pacientes con acalasia secundaria a enfermedad de Chagas. Finalmente, el metaanálisis más reciente, del 2022, 31 estudios, casi 14.000 pacientes, vieron nuevamente que los pacientes llevados a POEM tuvieron una mayor tasa de reflujo gastroesofágico a seguimiento a 12 meses, pero vieron que cuando lo siguieron de más de 12 meses no hubo diferencias en la tasa por reflujo. Digamos que esto hay que verlo con pinzas porque tuvieron un alto índice de heterogeneidad en cuanto a los estudios, incluso tuvieron que quitar algunos estudios para obtener unos resultados más homogéneos. Entonces estos resultados, digamos que contradictorios, no son tan confiables porque fue bastante heterogéneo todos los estudios que metieron. Eso sí, no se vieron diferencias en cuanto al éxito clínico. Entonces vemos que tanto la miotomía de Heller como el POEM son totalmente válidos, efectivos a corto, mediano y digamos largo plazo, entre comillas. El POEM tiene mayor tasa de reflujo gastroesofágico. Esto es más que todo porque si bien en la miotomía de Heller lo asociamos siempre a una funduplicatura, pues en el POEM no tenemos cómo hacer una medida antirreflujo. Entonces es por eso que se describe que el POEM tiene más tasa de reflujo gastroesofágico. Entonces, ya conociendo esto, decimos, listo, tratamos el paciente, lo llevamos a uno u otro procedimiento y cómo lo seguimos. Digamos que la acalasia se ha visto asociada a más incidencia de cáncer escamocelular de esófago, y esto por esto que un paciente con acalasia que tenga múltiples factores de riesgo asociados para cáncer de esófago se debería seguir idealmente con una endoscopia cada 3 años. Pero si el paciente no tiene ningún otro factor de riesgo, ese paciente se sigue de forma clínica. Si el paciente empieza o consulta nuevamente por reaparición de síntomas o por un aumento en la escala de Edgar, que lo podemos hacer de una forma más objetiva, digamos que lo inicial es hacer una endoscopia, nuevamente para descartar malignidad, que no haya quedado estenótico, fibrótico, que tenga un reflujo gastroesofágico que explique los síntomas del paciente, pero idealmente estos pacientes se deben asociar la endoscopia a una manometría de alta resolución, y la manometría es la que nos va a decir si el paciente tiene un fallo del tratamiento como tal. Esto no es frecuente, vemos que las tasas de éxito no son del 100%, pero sí muchos pacientes fallan el tratamiento. Entonces, ¿qué hacer cuando un tratamiento falla? ¿Cuál tratamiento es mejor para una reintervención en una acalasia? Entonces, digamos que después de una miotomía de Heller hay ciertos factores de riesgo para que esta falle, una acalasia tipo 3, un esófago sigmoideo, o en algunos estudios, no en todos se ha probado esto, se ha visto esta asociación, una dilatación neumática previa a esa miotomía de Heller. Entonces, muchos estudios han validado el uso del POEM después de una miotomía de Heller. Esto fue un metaanálisis de 9 estudios que encontró que el POEM después de un Heller fallido tuvo una tasa de éxito clínico de un 90%, muy alto.
La complicación más frecuente es la que generalmente se lee en la literatura, la lesión de la mucosa, pero un tercio de los pacientes tuvieron reflujo gastroesofágico posterior. Este metaanálisis nuevamente tuvo alta heterogeneidad en los estudios. Digamos que los POEM no fueron iguales en todos los estudios que se hicieron. La idea de hacer un POEM después de una miotomía de Heller es que el POEM se haga en la cara posterior del esófago para no volver a tocar la cara anterior que ya está fibrótica por el Heller que se hizo previamente, pero digamos que el POEM pues es totalmente válido. ¿Qué es mejor después de un Heller fallido? Llevar a ese paciente a un POEM o una dilatación neumática. Este fue un estudio unicéntrico que incluyó 103 pacientes llevados a miotomía de Heller, de los cuales 19 fallaron. De estos 19 pacientes, 9 se llevó un POEM y 10 se llevó una dilatación neumática. Estos dos procedimientos se hicieron a 8 años en promedio después del Heller inicial. Ambos grupos tuvieron una adecuada respuesta clínica. De una forma subjetiva, se interrogó a cada paciente y ambos grupos tuvieron una satisfacción adecuada con su manejo respectivo. Digamos que en este estudio no hubo diferencias en cuanto a síntomas por reflujo gastroesofágico entre los dos procedimientos, pero el grupo de dilatación neumática, el mismo problema, requirieron más reintervenciones por persistencia de síntomas, mientras que los pacientes llevados a POEM, pues solamente fue el POEM y ya. Ahora un tema difícil, digamos que después de un Heller fallido, podemos hacer un POEM, pero también podemos hacer un Heller, una reintervención, un nuevo Heller. Esto fue un estudio unicéntrico, incluyó 29 pacientes, pocos, que fallaron después de una miotomía de Heller. 11 pacientes fueron llevados a un nuevo Heller y 14 pacientes fueron llevados a un POEM de rescate. Ellos encontraron que los pacientes llevados al nuevo Heller tuvieron una complicación intraoperatoria en un 55%, una tasa muy alta de complicaciones. Esto es más que todo porque cuando reinterviene un paciente con un Heller previo es una cirugía técnicamente muy difícil por las adherencias que tiene el paciente, la fibrosis que tiene en esas fibras musculares y pues vamos a volver a hacer esa miotomía donde ya se hizo previamente. Es por esto pues esta alta tasa de complicaciones intraoperatorias, mientras que el POEM pues lo podemos hacer en la cara posterior, que digamos que es un terreno virgen. El grupo POEM, eso sí, nuevamente tuvo más tasa de reflujo gastroesofágico con una P estadísticamente significativa y no se encontraron diferencias en las complicaciones posoperatorias. ¿Cuál es el problema del estudio? Que los pacientes llevados a POEM solamente se siguieron durante 3 meses. Es un seguimiento muy bajito, no podemos ver digamos, los síntomas a un seguimiento más a mediano y largo plazo y no podemos ver si esta tasa de reflujo aumenta a medida del tiempo. De todas maneras, ellos concluyen que el POEM después de un Heller es totalmente válido, es seguro, teniendo en cuenta la tasa de los síntomas de reflujo gastroesofágico y digamos que llevar a un paciente un nuevo Heller estaría indicado cuando el paciente tiene alguna otra indicación de manejo quirúrgico, como una hernia hiatal asociada o que el paciente tenga un divertículo después del Heller inicial. Se ha estudiado a veces un POEM, en algunos estudios, un POEM después de un POEM fallido. Esto fue un estudio multicéntrico de 46 pacientes llevados a POEM que finalmente fallaron y tuvieron pues reaparición de síntomas. Se llevaron un segundo POEM. Este segundo POEM fue por una vía diferente al POEM inicial. ¿Cómo así? Si el POEM inicial fue un POEM en la cara anterior del esófago, el segundo fue en la cara posterior y viceversa. Ellos tuvieron una tasa de éxito muy buena, solo 8 casos de complicaciones, todos por sangrado, y los 5 pacientes que no tuvieron un éxito adecuado, 3 de ellos tuvieron una acalasia tipo 3, que vemos que es un poquito más difícil de manejar. Ellos concluyen que un nuevo POEM después de un POEM fallido es una técnica válida, segura y efectiva, pero en esto sí se necesitan un poquito más estudios, sobre todo a mediano y largo plazo. Ya para terminar, hablar un poquito de la esofagectomía en la acalasia, digamos que hay un escaso porcentaje de pacientes que a pesar de múltiples intervenciones, dilataciones, miotomías, POEM, generan un esófago ya deforme, un esófago sigmoideo, con un diámetro esofágico de más de 6 centímetros, es un esófago que no se mueve, que retiene todos los alimentos que el paciente ingiere, el paciente tiene múltiples síntomas que son refractarios a todo lo que se le hace, el paciente se desnutre porque tiene una inadecuada ingesta. Entonces, desafortunadamente, más o menos un 5% de pacientes de acalasia requieren una esofagectomía como manejo definitivo. Como sabemos, la esofagectomía tiene una altísima morbilidad a corto plazo, 70% de complicaciones posoperatorias, depende de la serie, 5 a 10% de mortalidad posoperatoria.
Entonces, definitivamente es la última medida a considerar. Incluso hay algunos estudios que dicen que pacientes con esófagos, con megasófagos o esófagos sigmoideos, incluso se benefician de hacer un Heller inicialmente o un segundo Heller antes de llevar al paciente a una esofagectomía. Entonces, como conclusiones de la charla, tenemos que el diagnóstico de la calasia debe ser inicialmente con endoscopia, se debe hacer con manometría esofágica de alta resolución, digamos que es el estándar para el diagnóstico de esta patología, pero últimamente con el advenimiento del endoflip, que digamos que es lo más nuevo en los trastornos esofágicos, pues se debería empezar a hacer. Digamos que el endoflip es el futuro para el diagnóstico de trastornos de motilidad esofágica. Tratamiento médico y toxina botulínica no se recomienda, solo está indicado para pacientes que por sus comorbilidades o riesgo quirúrgico esté contraindicado a las otras intervenciones. Los stents no hablé de ellos porque los stents han demostrado una inferioridad incluso con respecto a la toxina botulínica. Entonces, si la toxina tiene tan malos resultados, pues los stents tienen peores resultados. Digamos que muchas tasas de complicaciones es una medida, no es definitiva, es temporal, entonces ni siquiera pues hablé de ellos. La dilatación con balón es una excelente opción como manejo inicial, tiene muy buenas tasas de éxito a corto plazo, pero suelen requerir reintervenciones. Digamos que es muy válido llevar a un paciente joven que no se quiera llevar a una cirugía como tal, llevarlo inicialmente a unas dilataciones con balón para ver si responde. Digamos que una dilatación está bien, una segunda dilatación está bien, con balones de 35 milímetros, pero hay algunos estudios que han visto que pacientes llevados una tercera dilatación con balones de 40 milímetros no tienen ningún beneficio en estos pacientes. Entonces, después de una segunda dilatación con balón, si el paciente persiste con síntomas, considerar alguna otra cosa. El POEM tiene excelentes resultados, más tasa de reflujo gastroesofágico. La miotomía de Heller tiene excelentes tasas de éxito, digamos que entre comillas es de elección en pacientes aptos para la cirugía. Digo entre comillas porque hay que ver qué pasa en el tiempo con los pacientes llevados a POEM asociado a un endoflip, porque como dije, se ha visto que si asociamos el POEM al endoflip, vamos a disminuir probablemente la longitud de esa miotomía y vamos a disminuir probablemente la tasa de reflujo gastroesofágico. Entonces, digamos que hay que esperar en un futuro 5 a 10 años, seguir estos pacientes, a ver si el POEM queda, pues, digamos, superior a la miotomía de Heller. Para la calasia tipo 3 y la enfermedad de Chagas, el POEM es el más efectivo sin duda. Para el fallo después de un Heller, el POEM es una excelente opción. Y para un POEM fallido, un segundo POEM también es válido, seguro y efectivo, pero pues se necesitan más estudios a mediano y largo plazo para evidenciar esto adecuadamente.